Ya nos encontramos nuevamente en vivo en las plataformas de Twitch, también en TikTok, donde me encuentran como Mastín Político, en Facebook como Javo Hernández, en YouTube también me encuentran como Mastín Político, en Instagram como como Javo Hernández. Mi muy amable, querida audiencia y altamente prescindible capital humano, lo que está rompiendo redes sociales, lo que está sonando en todo el planeta prácticamente, es la respuesta que todos podemos respirar, donde se nos pregunta si creemos que Felipe Calderón tendría que temblar con la extradición de 26 líderes del crimen organizado, entre los que van la famosa Tuta, que fue en sus mejores tiempos maestro y ya después se dedicó al crimen organizado. ¿Por qué se los digo? Por esta joyita que nos encontramos en las benditas redes sociales, donde la Tuta no tiene ningún problema de decirle a Felipe Calderón y a su gobierno, narcogobierno. Voy a hacer alusión a los comentarios de la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, la única persona que tuvo acercamiento con nosotros cuando las campañas del 2011, en noviembre del 2011, para la gobernatura de Michoacán, fue la señora Luisa María Calderón Hinojosa, por medio de un señor que jugó la diputación por el distrito de Apatzingán local, Francisco Javier Girón del Toro. Esta señora nos mandó 3 veces a hablar con nosotros. Ahí está, y lo voy a hacer alusión a los comentarios de la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, la única persona que tuvo acercamiento con nosotros cuando las campañas del 2011, en noviembre del 2011, para la gobernatura de Michoacán, fue la señora Luisa María Calderón Hinojosa, por medio de un señor que jugó la diputación por el distrito de Apatzingán local, Francisco Javier Girón del Toro. Esta señora nos mandó 3 veces a hablar con nosotros. Ahí está, y lo puede. ¿Y por qué tendría que temblar el Borolas? ¿Por qué tendría que temblar Felipe Calderón y toda su familia? Pues nada más fíjense que por este sencillo detalle, que la Tuta en su momento, a pesar de que estaba también el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, no tuvo el menor problema de decirle en sujeta a Felipe Calderón quiénes de sus familiares estaban involucrados en el crimen organizado, que el mismo gobierno de Felipe Calderón estaba metido en el crimen organizado. Entonces ahora de aquel lado del hermano país anglosajón, pues que la Tuta hable va a ser bastante fácil, sobre todo porque yo no entiendo ahorita a los derechistas, ultraderechistas, que prácticamente ahora pues nada más falta que saquen una marcha donde digan que todo el apoyo, que los criminales pues no se tocan, porque son tan hipócritas que quieren tener de este lado a los criminales. O sea, ¿para qué los queremos aquí si allá les va a ir todavía mucho mejor? ¿Por qué se los digo? Porque llegan allá a Estados Unidos, hacen trato con la DEA, con el gobierno estadounidense, con la CIA, los liberan, les consiguen una buena casa, les consiguen papeles, les dan otra identidad, se salen de la maña, mandan a traer a sus familiares y todos felices. Oye, no lo había visto, la neta no lo había visto de esa manera. Todos bastante felices, ellos van para allá, los protegen, incluso hasta seguridad tienen y todo por pues abrir la boca. Entonces no creo que tenga ningún problema la Tuta, si lo hizo aquí en México en un narcogobierno como fue el de Felipe Calderón, de decirle en sujeta que sus familiares, su familiar estaba involucrado en el crimen organizado, el gobierno de Calderón estaban involucrados en el crimen organizado. Pues no creo que la Tuta tenga mínimo problema ya en Estados Unidos de denunciar el narcogobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, pues están bastante bien todos los que se van de aquí para allá porque tienen bastante beneficios. Ahí tenemos a Ovidio, que igual ya es un testigo protegido, no se sabe dónde está, obviamente está resguardado por las autoridades, pero cómodamente en una casa junto con su familia, tiene todas las comodidades. O sea, eso es una realidad donde quien suelta y quien hace trato con delincuentes pues es el país anglosajón, no como nos lo quieren hacer creer que es aquí en México, y tampoco se va a soltar la narrativa como quieren escuchar muchos ultraderechistas
escuchar de la boca de la presidenta Sheinbaum Pardo que esto es porque México está pisoteado por Estados Unidos, o sea, es nuestra sombra, y es una vil mentira, porque el día de hoy la presidenta Sheinbaum Pardo deja clara su postura sobre esta extradición de 26 capos. Anteriormente fueron 29, ahora son 26, lo que nunca en su gobierno de Felipe Calderón, con la famosa guerra para legitimar el fraude electoral que representó Felipe Calderón y su gobierno, pues hicieron una guerra contra el crimen organizado y nunca se vio tanta extradición como lo está haciendo ahorita la 4T. Y el problema para muchos ultraderechistas es que la presidenta, el gobierno de la 4T, está haciendo lo que el incompetente del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, de Peña Nieto, nunca se atrevieron a hacer, porque ellos sí estaban involucrados y negociaban con criminales. Entonces, esto se hace conforme a la soberanía de México. ¿Para qué los queremos tener aquí? Recordemos que todavía hay un poder judicial corrupto que todavía está ahí, pero pues no vayan a hacer de las suyas y vayan a empezar a liberar a delincuentes y le dejen el problema al gobierno de la 4T para que limpie su cochinero que ellos no pueden limpiar, al contrario, más lo alimentan. Pero vamos a escuchar también al legislador Arturo Ávila, donde desmonta mentiras de Lili Téllez, que fue a escupir allá a Fox News con esta Rachel Campos, esta comunicadora española que nada más pues está para estar golpeteando a los gobiernos de izquierda. Y nada más vamos a ver las caras que pone cuando Arturo Ávila pues desmiente a la mitómana, a la mentirosa de Lili Téllez. Vamos a ver el video de Arturo Ávila allá en Fox News. Está aquí para opinar el diputado mexicano federal y vocero del partido Morena, Arturo Ávila. Bienvenido, Arturo, a Fox Noticias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuál es su respuesta? Muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Cuál es su respuesta a la senadora Téllez? Bueno, lo primero es que me da mucho gusto, Rachel, estar en este programa, saludar a la gente de Fox News, por supuesto, para informarlos de forma correcta. Fíjate qué datos te voy a dar. El único narcogobierno comprobado en la historia reciente de nuestro país, en México, es justamente el narcogobierno del Partido Acción Nacional. Fue en el gobierno del expresidente Felipe Calderón. Y esto, Rachel, no es una opinión, son hechos respaldados por sentencias judiciales. Fíjate, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue condenado en una corte de Nueva York a 38 años de prisión por narcotráfico tras demostrarse sus vínculos con el cártel de Sinaloa mientras encabezaban una llamada guerra contra el narco. Para dimensionar la gravedad del caso, Rachel, basta recordar que este hecho en esa época fue denunciado por el subsecretario de la Defensa, el general Tomás Ángeles Daguajare. Y te voy a dar una analogía para que veas lo grave que es el tema. Es como si la actual subsecretaria de la Defensa para Inteligencia de Seguridad de Estados Unidos, Millicent Harris, revelara que la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, estuviera coludida con organizaciones criminales. Sería simplemente desastroso. Bueno, pues yo creo, pero Arturo, yo pienso que Arturo, yo pienso que el pueblo mexicano piensa que la corrupción es total en México. Pues ya, hasta ahí lo vamos a dejar. No vamos a escuchar réplica de esta comentarista del ultraderechista Fox News. Pero fíjense que ahora de este lado de la historia pues ya salió el peine, ya resultó el peine, ya se vio cuál es la molestia de legisladores prianistas, que ahora resulta que los izquierdistas, ultraizquierdistas, son ellos prácticamente, la ultraderecha pues es la izquierda mexicana, según sus argumentos, según sus planteamientos, por ejemplo, de un Alejandro Moreno. Pero este tema resulta, o la herida resulta que es por la reforma electoral, donde los plurinominales ya se van a ir totalmente al carajo. Dice Alejandro Moreno ahorita en la comparación que hace del gobierno de la 4T
con el gobierno nazi de Adolfo Hitler, donde ellos dicen amar la democracia, pero le tienen miedo al pueblo de México. Alejandro Moreno sabe que si se va por la vía democrática, pierde todo, y lo que es perder todo es perder su fuero constitucional. Alejandro Moreno, como Jorge Romero, como Ricardo Anaya, no pueden perder su fuero constitucional porque van a ser llevados totalmente a la cárcel. Eso es su problema de ellos. Entonces ahorita están muy excitados en las redes sociales, en el caso de Alejandro Moreno, está intentando llegarle nuevamente al pueblo de México diciéndole que Morena está igual que las leyes del poder que promulgó Adolfo Hitler en 1933, donde pues hasta el Parlamento se lo pasó por el arco del triunfo Adolfo Hitler, y ahora resulta que el gobierno de la 4T es antidemocrático, es comunista. Bueno, sabemos que siempre nos lo dicen, que somos unos comunistas, que somos una dictadura, a pesar de que le mientan la madre de la presidenta Sheinbaum Pardo en cadena nacional, al expresidente lo hacían con el expresidente López Obrador, ya después de que le mentaban su madre, salían con las banderitas diciendo, estamos en una dictadura, nuestra libre expresión ha sido callada, no podemos expresarnos, y mentadas de madre, y que ahora sí estamos en una dictadura. Pero ahora sí asegura Alejandro Moreno que es una dictadura la que se viene por la reforma para que se eliminen a todos aquellos que no son votados por la voz del pueblo, por el voto popular, o sea, por la gente, por la democracia, demócratas, por el poder del pueblo. Esto es lo que le temen estos ultraderechistas, por eso les digo que son igualitos. Su padre es Henry Alfred Kissinger, este falso premio Nobel de la Paz, que por un lado practicaba la política de distinción, o sea, donde hacía una negociación por un corto tiempo, pero el conflicto seguía ahí. Esto lo hizo con la Unión Soviética, pero más enfocados con China. Pero al fin y al cabo, esta política de distinción no paraba el conflicto por completo, daba como un descanso, una tregua, pero el conflicto volvía a comenzar. Pero aún así, Alfred Kissinger recibe el premio Nobel de la Paz, le vale madre que no se detuvo el conflicto en la Unión Soviética y China, diferente a su homólogo Ductó, que él sí, por ética, por moral, devolvió el premio Nobel porque él decía que no era lo correcto porque no se había detenido este conflicto. Ya después, Alfred Kissinger, homólogo de la ultraderecha nazi fascista mexicana, pues empieza a apoyar a gobiernos dictadores, empieza a apoyar a los escuadrones de la muerte, empieza a apoyar a los boinas verdes que cometían delitos de lesa humanidad, delitos atroces, y este tipo de personas son los que representan a la ultraderecha fascista nazi mexicana. O sea, todo lo contrario a lo que Alejandro Moreno nos quiere dar a entender. Vamos a escuchar lo que dice Alejandro Moreno comparando al gobierno de la 4T de la presidenta Sheinbaum Pardo con lo que fue el nazismo, el fascismo de Adolfo Hitler. En 1933, Hitler impulsó las leyes para tener la fuerza y la fortaleza, se llamaron las leyes para la fortaleza del poder, que le daban el combate con el pretexto de resolver la pobreza en Alemania. Y el símil, son las leyes de la supremacía constitucional. Es el símil del fascismo y del nazismo que está haciendo Morena. Hitler le daba poderes absolutos para que en 4 años, desde la Cancillería, pudieran hacer todas las reformas constitucionales y legales sin pasar por el Congreso. Lo primero que hizo fue impulsar una reforma al Poder Judicial. Una reforma al Poder Judicial que le dio el control absoluto para que el partido nazi, el fascismo, el nacionalismo alemán, pudiera designar a los jueces. De ese tamaño es el símil que hoy hay. El populismo y el fascismo son lo mismo. Destruyen las democracias en México.
Entonces, por eso queremos alertar desde ahora, y lo haremos aquí y a nivel internacional también, porque entonces estos de Morena ya no tienen límite. Ya no hay límite, compañeras y compañeros. Van a destruir la democracia en este país y hay que advertirlo. Está en riesgo la república, está en riesgo la democracia. Está en riesgo. Ya, párale también. Fíjense que yo nunca escuché a un Alejandro Moreno decirle esto a Ernesto Zedillo, el cual sí mandó a la fregada a ministros, contrata ministros a su modo, se pasa la Constitución por el arco del triunfo. Eso sí es autoritarismo, pero me queda claro que Alejandro Moreno pues nada más sabe como que la historia, o intenta, o googlea y sabe la historia de allá de Alemania, de la Alemania nazi, pero la historia de aquí de México no la sabe, ni me queda claro porque estos siempre ven a los europeos, a los extranjeros como sus superiores y se tienden como sus alfombras para que los pisoteen, así como lo hizo Estados Unidos en 70 años cuando gobernaban estos gobiernos neoliberales, fascistas, nazistas. Nada más para que ustedes se den cuenta cómo es Alejandro Moreno, ¿no? Que entienden todo al revés, todo el mundo al revés. El 30 de enero de 1933, el presidente alemán Paul von Hindenburg nombró canciller de Alemania a Adolfo Hitler, quien era el líder del partido nazi. El nombre completo del partido nazi era Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Con frecuencia, y a sus miembros se les llamaba nazis. Los nazis, aquí te va lo que no te dice Alejandro Moreno. ¿De dónde venían los nazis? ¿Eran izquierdistas? ¿Eran derechistas? Aquí yo te lo digo, los nazis eran radicalmente de derecha. ¿De dónde es Alejandro Moreno? ¿De dónde es el PRI? ¿De dónde es el PAN? Radicales de derecha, antisemitas, anticomunistas y antidemocráticos. Pues yo creo que también Alejandro Moreno pues no se pone a ver la Cineteca, la que está ahí en YouTube, para que vea cómo la gente desde el fraude del 88, donde se cayó el famoso sistema, pues ya no querían al PRI en el poder, ya estaban hartos del PRI, y donde la misma gente en esa Cineteca decía que hasta sus abuelos, bisabuelos se levantaban de sus tumbas para salir a votar. Así era el poder de convencimiento del Partido Revolucionario Institucional, que de demócrata no tenía absolutamente nada. Pues no, ahí tenemos el vivo ejemplo de Felipe Calderón Hinojosa, el cual, para legitimar su fraude electoral, porque él fue ayudado por una cédula delictiva por Genaro García Luna para llegar al poder, para legitimar y decirle al pueblo que olvidara ese fraude, hace una fallida y mentirosa guerra contra el crimen organizado. O sea, todo un fraude. Todas las elecciones del PRIAN han sido un fraude desde el 88 en adelante. Nada más vamos a contar lo de Vicente Fox. También fue una falsa democracia y fue un fraude porque al fin y al cabo fue impuesto por el gobierno de Estados Unidos, los cuales mangoneaban al PRI y al PAN, y todo por prestarle unos mugrosos dólares a Ernesto Zedillo. Le dijo: vas a hacer una falsa democracia, ya no queremos al PRI, para que el pueblo piense que hay una democracia en México, porque no siempre va a estar ganando el mismo Partido Revolucionario Institucional. Se utiliza en su cabecita. La gente no va a creer que hay una democracia en México. Entonces vamos a poner a Vicente Fox Quesada. Esa es la condición para que te soltemos los dolarucos, Ernesto Zedillo. De allá después se vienen más fraudes. Después se viene también el fraude con Enrique Peña Nieto, que lo pusieron los empresarios, le lavaban el coco a las personas por sus medios de programación. Por eso se llaman programación, porque programan las mentes de algunos tontos. Y fíjense nada más lo que no nos decía Alejandro Moreno, que el nazismo era ultraderechista, antisemita, anticomunista y antidemocrático. Pero fíjense que existen algunas concepciones falsas sobre la forma que Hitler llegó al poder, porque hay que reconocer que Hitler sí llegó al poder por forma democrática. Esa es una realidad. Hitler no tomó el poder en un golpe de Estado. Hitler no fue elegido directamente para asumir el poder. También, o sea, elegido por un mandatario, un alto mandatario, sencillamente. Pero fíjense nada más ustedes que también, hablando de la economía en los tiempos de Adolfo Hitler, en 1920, pues a principios de la década de los 20, la República de Weimar, del 18 al 33,
1933 se enfrentó a un problema político y económico. La devastación de la guerra había provocado una crisis económica. La deuda de la guerra de Alemania causó hiperinflación y la devaluación de la moneda. Como aquí cuando a estos neoliberales fascistas se les olvida la absurda guerra que provocó Felipe Calderón contra el crimen organizado. Pero Adolfo Hitler y los nazis obtuvieron seguidores por medio de sus promesas de crear una Alemania fuerte. Los nazis prometían lo siguiente, o sea, lo mismo que prometen los neoliberales. Yo me pregunto una cosa, ahorita quieren salvar a México, quieren prometer mejores sueldos, quieren prometer pensiones, quieren prometer que el país se va a estabilizar, o sea, ahora sí y porque antes no. ¿Por qué cuando ellos gobernaron? La pregunta es esa, estaría bueno preguntársela al hipócrita de Alejandro Moreno. ¿Por qué cuando ellos gobernaron nunca hicieron lo que ahora quieren hacer en estos tiempos? Alemania, bueno, Adolfo Hitler, su partido nazi derechista, prometió arreglar la economía y volver a poner a la gente a trabajar, igual que lo hace el PRIAN, devolver a Alemania su posición de gran potencia europea e incluso mundial. Igual como ahora lo quiere prometer los derechistas, pero sabemos que ellos privatizan todo y necesitan ver que un extranjero venga a decirles cómo hacer su trabajo. O sea que la soberanía para el PRIAN es una mentira, nada más es algo que está en sus mentes. Recuperar el territorio que Alemania había perdido en la Primera Guerra Mundial. O sea, nunca esperemos que el PRIAN pues quiera negociar o sobre todo ser soberanos, ya no recuperar todo Texas y todo lo que le pertenecía a México, ¿no? Crear un gobierno alemán fuerte y autoritario, bueno, eso sí lo creemos del PRIAN, crear un gobierno pero por la fuerza, sometiendo al pueblo y siendo autoritarios como lo fueron en sus 70 años. Unir a todos los alemanes bajo criterios raciales y étnicos, eso también me queda bastante claro, que es lo que distingue a los neoliberales mexicanos. Los nazis manipularon esperanzas, temores y perjuicios de la gente, igualito como lo hacen todos los ultraderechistas en el mundo. Yo siempre te digo en mis videos que tengas mucho cuidado porque el miedo y la manipulación son estrategias de muchos poderosos para hacer que se ataquen unos contra otros. Y esto no lo digo yo, lo dijo un gran revolucionario llamado Jesús de Nazaret hace más de 2000 años. También ofrecieron chivos expiatorios, ya que falsamente afirmaron que los judíos y los comunistas eran los responsables de los problemas de Alemania. Esta afirmación era parte de la ideología antisemita y racista de los nazis. Lo que hace ahorita Alejandro Moreno, o sea, todos son el problema, pero menos lo son los ultraderechistas. Así son de hipócrita. Por eso vas a escuchar a muchas tías panistas, tíos priistas que dicen, ya Morena debe dejar de fijarse en el pasado, de demostrar de aquí para adelante, pero no, mi querido pueblo de México, no hay que ser hipócritas, hay que reconocer de dónde vinieron los problemas. Tú quieres sanar de un problema, así sea emocional, físico, mental, tienes que ir a la raíz del problema para poder sanarlo. No te puedes hacer de la vista gorda, eso solamente lo hacen los hipócritas. Y el PRIAN está lleno de esa bola de hipócritas, fieles representantes, fieles homólogos del falso Premio Nobel de la Paz, Henry Alfred Kissinger, este homólogo de toda la ultraderecha a nivel mundial. Esa es una realidad que ellos no pueden ocultar. Y la espinita que le tiene Alejandro Moreno, mi querido pueblo de México, yo te lo explico, simplemente está chillando, alzando la voz, comparando, haciendo comparaciones estúpidas, absurdas, de temas que ni él ni siquiera entiende o las entiende, pero piensa que tiene un pueblo tonto, estúpido, que piensa que se va a tragar toda la mierda que le está aventando. Y detrás de todo esto está que la Fiscalía de Campeche ya está pidiendo juicio político a Alejandro Moreno para que se le quite el fuero y responda en Campeche por el enriquecimiento ilícito, por todo lo que hizo cuando fue gobernador de Campeche. Este tema está detrás y sobre todo porque va a perder el fuero constitucional si desaparecen los plurinominales. Eso está detrás de todo esto, no hay nada más.
Entonces, poniéndolos en contexto, mi querido pueblo de México, ya no permitas que estos neoliberales, fascistas, nazistas, te sigan viendo la cara. Sígueme en mis diferentes redes sociales. En TikTok me encuentras como Mastín Político, en Facebook como Javo Hernández, en Instagram como Javo Hernández. Aquí en Mastín Político te invito a que te suscribas, dejes tu poderoso like, tu poderoso comentario, compartas. Recuerda que el miedo y la manipulación son engaños que hacen que nos ataquemos unos contra otros. Lo dijo Jesús de Nazaret, la paz es de él hace más de 2000 años. Jesús de Nazaret es el único camino, la verdad y la vida. Que el santo bendito sea el Dios vivo, el Dios poderoso, me los bendiga en todas las formas posibles, me los cuide en cada paso, los llene de bendiciones y nunca les haga falta el pan en sus mesas. Nos vemos en el próximo video de Mastín Político. Querido pueblo, ya no permitas que esta bola de fascistas, nazistas, de neoliberales mexicanos te sigan engañando, manipulando tus mentes y viéndote la cara.